Sean bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Educación 360, el último de un gran ciclo que hemos tenido la suerte y el privilegio con todo el equipo y en mi persona la chance de poder acompañarles semana tras semana para conocer a profundidad con los protagonistas y también con los detalles técnicos de lo que es este proceso de transformación educativa. Como corolario, vamos a estar conversando hoy con la viceministra de la cartera de Educación y Ciencia, doña Alcira Sosa, que ha accedido a conversar con nosotros también en este espacio. Viceministra, gracias por su tiempo con nosotros. Gracias, Juan Pablo, un gusto compartir este espacio. Realmente ha sido un proceso que ha motivado la participación de tantos actores de distintos espacios y con distintas voces, sobre todo reconociendo la necesidad que tenemos como sociedad de hacer una revisión profunda de nuestro sistema educativo y de generar sobre todo oportunidades para garantizar calidad de aprendizaje a nuestros estudiantes. Normalmente en el Paraguay siempre tendemos a menospreciarnos y descalificarnos. En este recorrido que le ha tocado a usted atravesar con otros técnicos, encabezando esto a través de la gestión del ministro de Educación también, ¿le da la sensación de que estamos cambiando un poco ese paradigma en lo que es el debate en la educación? Sin duda, o sea, haber podido sentarnos en distintas mesas con distintos actores a discutir en qué hemos avanzado, porque en esa lógica que plantea justamente tiene que ver con analizar los avances, reconocer que hay avances importantes, porque hay que recordar que la reforma educativa se dio en un contexto social, político y económico de la década de los 90 muy distinta a la situación que tenemos actualmente. Eso ha posibilitado para nuestro país, por ejemplo, el gran avance en cobertura, que uno diría sí, es lo básico, pero pensémonos más que en la década de los 90 solo teníamos un poco más de 20% de niños en preescolar. Para hoy prácticamente nos resulta natural que los niños vayan al preescolar en el sector urbano o rural. Esto no era así hace 30 años y sin duda, como te decía, las voces de los estudiantes, de los padres, de los actores políticos de cada territorio y de toda la sociedad finalmente representada en estos espacios que se han realizado en un proceso realmente maratónico, porque hay que recordar que esta discusión inició antes de la pandemia. La pandemia nos puso muchas restricciones en términos de encontrarnos cara a cara con las personas y bueno, ahí acudimos a otras alternativas, pero cuando fue posible encontrarnos nuevamente, generar esos espacios de discusión, de análisis, es lo que ha permitido a hoy, al año anterior, un primer acuerdo que nos permitió identificar unas 8 políticas. Hoy estamos hablando ya de 9 políticas, se han reconfigurado algunas líneas estratégicas y eso tiene sin duda un valor significativo e importante porque da cuenta del interés de la participación y del aporte de distintos sectores para construir entre todos la educación que queremos. Como toda construcción humana, no podemos hablar de lo perfecto en un 100%, sino en un elemento perfectible. Entendiendo un poco esa premisa, viceministra, hay cosas que mejorar siempre, y mirando. Sin duda, un plan es eso, un delineamiento de algunas, bueno, primero tus principios rectores que están definidos por las políticas, un delineamiento de líneas estratégicas que hoy pueden ser definidas tales y cuales en función a un diagnóstico del contexto también social, político y económico en el que nos encontramos. Una vez que esto empecemos a implementar y miremos nomás de aquí al 2030, puede haber otro contexto mejor, esperamos sin duda, y eso puede hacer que lo que hoy estamos proyectando lograr en 15 años se logre en menos tiempo. Por ejemplo, pueden haber mejores condiciones económicas que también se planifica y que pueden acelerar algunas estrategias que hoy estamos diciendo al 2030 recién podemos llegar al 100% de nuestras instituciones. Y tomo el ejemplo por el hecho de que es lo que más concretamente a veces a nivel local vemos de lo que es la escuela, ¿verdad? Desde la estructura física. Pero si tuviéramos ciertas condiciones financieras, eso lo podríamos hacer en menor tiempo y así sucesivamente cada una de las estrategias que están definidas en este plan, que sí pueden ser 30 líneas hoy, algunas podrían hacer, incluso replantearse. Pero cuando el acceso a tecnología en las escuelas o en las familias sea de una cantidad importante, por ejemplo, en
en los cursos del tercer ciclo y media, quizás la cantidad de libros impresos disminuyan, entonces ya vas ajustando, pero finalmente tu meta es el acceso, en este caso, a todo lo que está disponible en la literatura nacional, universal, regional y a todo lo que hace al mundo científico y tecnológico. Entonces, lo que se definen son, hoy estamos aquí en términos de ciertos avances que hemos tenido. Esta es nuestra perspectiva y en una mirada justamente prospectiva, que son los escenarios que hoy te permiten no solo creer que linealmente vamos a llegar a una meta. En esa mirada prospectiva, estas mismas metas o estrategias se podrán replantear evaluación mediante para conseguir mejores soluciones o soluciones que aún no han sido pensadas también. Porque estamos mirando el 2040. Y no sabemos cuál es el escenario que podamos tener a esa altura. Viceministra, después de esta primera introducción un poco desde una mirada más general, entremos un poco en territorio, ¿no? ¿Qué tenemos que entender del proceso de la transformación educativa? Si podemos transmitir eso a la teleaudiencia, ¿cuáles son esos elementos vitales de lo que ha significado este proceso de transformación? Hablaba justamente de una primera fase, de una segunda fase. Se habló también por momentos de un debate sobre el tema de lo que es transformación, pero ¿cuál es el corazón de transformación? Mira, yo diría que es discutir la política pública como una oportunidad histórica de vuelta para generar oportunidades de aprendizajes de calidad. Y solo mirando los resultados de aprendizajes, entre el 60 y el 90% de nuestros estudiantes en las áreas que son evaluadas, ya sea por las pruebas nacionales, regionales o internacionales, están en los niveles 1 y 2. Y egresan año a año. ¿Qué oportunidades estamos generando para que estos que pueden terminarla, y digo quienes pueden culminar, porque todavía tenemos una deuda histórica en términos de cobertura para muchos sectores, pero que puedan terminar y que realmente se puedan incorporar efectivamente al mundo laboral, que tengan oportunidades de generarse condiciones para una vida y de acompañar el desarrollo del país? Si hoy no invertimos en educación, perdemos esa oportunidad histórica. El Plan Nacional de Transformación Educativa define una hoja de ruta para avanzar hacia estas metas. Está organizada o tiene como fundamento unas políticas sustantivas, y cuando hablamos de políticas sustantivas, hablamos de aquellas que tienen que ver con lo misional. Y ahí estamos hablando de nuevos modelos curriculares que contemplen las realidades territoriales, las vocaciones territoriales, las solicitudes en términos de las adecuaciones propias para los pueblos indígenas. Eso ha sido muy valioso. Todo lo que tiene que ver con la apropiación de la ciencia y la tecnología, pero en el ámbito educativo. Y por supuesto el desarrollo profesional del educador. No hay reforma posible sin los educadores. Si el centro del sistema educativo son los estudiantes, el motor del sistema educativo lo constituyen los docentes. Y bueno, esas son las políticas sustantivas en el plan nacional. Y después están las instrumentales que hacen, por supuesto, a todo el sistema de evaluación, gestión, financiamiento y una política transversal que acompaña todo esto, que tiene que ver a la relación justamente de la familia, la sociedad y la educación, en el entendido de que la comunidad educativa instalada en cada escuela justamente es la que genera esas condiciones. La siguiente pregunta, justamente en este número de preguntas que hemos anotado en un pequeño cuestionario, pero también de eso seguimos conversando de manera mucho más abierta, es cuáles son esos elementos vitales para lograr el cambio. Pero a partir de ahí también me gustaría consultarle el hecho de, seguramente una persona que está viendo esta entrevista se pregunta, bueno, ¿y ahora qué? Pasamos la primera fase, la segunda fase. ¿Cómo continúa también esos elementos vitales para el cambio? Bueno, se requiere un pacto social. La calidad tiene costo. En términos de la inversión, que si bien ha sido sostenida en estas 3 décadas, hay escenarios de inversión que han sido analizados en este proceso y que nos permiten decir, si queremos, y vuelvo al ejemplo de las condiciones de infraestructura de nuestras escuelas, si queremos que el 100% de nuestras instituciones tengan las condiciones básicas que debería tener toda escuela, necesitamos invertir esto, por ejemplo. O si queremos que el 100% de nuestros docentes accedan a una capacitación continua una vez que ya están incorporados al sistema. Por ejemplo, posibilitar
que los mejores estudiantes de la secundaria que hoy se disputan una plaza, y muy bien, ¿verdad? Por carreras como medicina, ingeniería, se disputen una plaza para ser docente. Imagínate qué docentes tendríamos o qué cantidad de docentes tendríamos con mejor condición desde la formación inicial y lo que eso va a repercutir en términos de aprendizajes que podamos garantizar en el sistema educativo. Entonces, por eso es importante este pacto social o el espacio que nos toque, entendamos que justamente estamos definiendo las oportunidades, definiendo o no, porque si no tomamos la decisión también estamos hipotecando las oportunidades de las nuevas generaciones. Yo quiero pensar en positivo de que como sociedad vamos a apostar a garantizar esas condiciones de educación para todos los ciudadanos paraguayos que nos permitan, como te decía, garantizar aprendizajes de calidad que permitan justamente mejorar las condiciones de vida de cada persona que habita en el país y las condiciones de competitividad que tengamos como país para un desarrollo social y económico. Hay una cuestión que a mí se me ha quedado y con mucha alegría de este ciclo de entrevistas y uno de los programas que creo que en el equipo también nos sentimos muy contentos de hablar con los directores regionales de educación. Creo que ese programa ha sido un testimonio interesante de ver que han empezado ya a poner una semilla y esa semilla ha empezado a tener sus frutos en estos actores de manera territorial, ¿no? Es importantísimo, por ejemplo, en la política que hace al fortalecimiento de la educación técnica con enfoque territorial, porque tiene que ver con responder a las necesidades locales. Y eso ha sido el resultado justamente de las propuestas que se han dado en territorio, de distintos actores, como desde los actores que están en la comunidad educativa, más relacionada con los actores que estamos en la escuela, pero también de los otros actores de cada distrito y también del departamento, y eso que permite generar esta discusión continua, porque realmente es una discusión inacabada, pero también en esto de que todo plan es perfectible necesitamos ponernos en marcha, ¿verdad? Tenemos una fase preparatoria que en el plan se prevé hasta el 2025, porque si no iniciamos ahora, y bueno, me van a decir podemos empezar en el 2025, pero bueno, entonces con las metas proyectadas no llegamos al 2040, nos vamos al 2045 o al 2050. Entonces, tenemos que seguir discutiendo, pero tenemos que iniciar implementaciones que posibiliten justamente ir avanzando, quizás en algún momento más gradualmente y en otros dependiendo también de la condición de financiamiento que podamos garantizar para estos procesos. Estamos hablando con la viceministra Alcira Sosa de la cartera de Educación y Ciencia, hablando sobre el balance general en este ciclo de programas que hemos hecho de Educación 360 y nos hablaba justamente de ese proceso y hablaba también de las dificultades, viceministra. Se está trabajando en ese aspecto, me parece que de manera muy correcta y muy criteriosa, pero ¿cuál es el futuro? Hablemos un poco a partir de ahora de lo que nos queda. Ustedes están cerrando una etapa y están poniendo en la mano un poco de los próximos líderes seguramente esto que esperan ustedes, me imagino, después de haber trabajado tanto, de que tenga sus frutos, ¿no? No, sin duda. A nosotros nos ha tocado de alguna manera liderar y sistematizar e ir organizando esto en una estructura de propuesta de plan en este caso de educación. Por eso te hablaba de la necesidad de instalar espacios de discusión continua que permitan monitorear cuando se inicie la implementación, porque siempre es importante el monitoreo. Eso te permite ver qué funciona de aquello que planificaste, de los supuestos que tenías. En estos procesos, por ejemplo, técnicamente también se definen riesgos. Si haces esto o lo otro, la manera que hacer, entonces en la implementación vas aplicando esos ajustes. El monitoreo, la evaluación continua en todo ese proceso que nos permita ir de vuelta ajustando justamente las estrategias que hoy están planificadas desde lo que se definen, no solo por lo que estamos planteando en términos de las intervenciones posibles. Esto también tiene fundamento en términos ya de buenas prácticas que existen, ¿verdad? No estamos reinventando la rueda, o sea, cuando estamos hablando de que
todos nuestros docentes sean a capacitación continua, en realidad es porque sabemos que eso incide positivamente en los procesos de enseñanza y por supuesto en los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, el desarrollo también de una estructura de gobernanza va a ser muy importante. Te comentaba el hecho de que se han reactivado los consejos departamentales de educación. En el Consejo Departamental de Educación están todos los actores representativos de cada departamento. Por otro lado, también está en proceso la integración de los miembros del CONEC, que es un consejo asesor para el Ministerio de Educación. Hemos tenido reuniones también con el Equipo Nacional de Estrategia País, que justamente está encargado de acompañar todo el Plan Nacional de Desarrollo en este momento al 2030, pero que es un plan que también se va a ampliar, ¿verdad? Entonces, esa estructura de gobernanza y la dimensión central que tiene el plan, que es la comunidad educativa, o sea, las escuelas que van a poder garantizar que todos los procesos que se vayan dando en un sistema de rendición de cuentas que nos garantice a todos como sociedad también la transparencia correspondiente en el manejo, por ejemplo, de recursos, pero más que solo manejo de recursos, sobre todo en esa discusión importante que se va construyendo en el cotidiano al interior de la escuela como un espacio, pero también de esa escuela abierta a su entorno. Viceministra, tengo 30 segundos y me gustaría que nos deje un mensaje en torno a lo que ha sido este proceso y un poco la esperanza suya. ¿Cómo le gustaría que termine esto? Pero finalmente lo que todos soñamos es la calidad educativa, o sea, la oportunidad de que en la escuela realmente se den las condiciones para que cada, en este caso ciudadano o habitante en el país, aprenda, se desarrolle integralmente como persona, desarrolle sus potencialidades y que eso le permita una vida digna y ser un ciudadano que colabore con el desarrollo social y económico de su país. Que seamos felices. Por sobre todo, viceministra, ha sido un placer conversar con usted. Gracias. Cuando guste, Juan Pablo. Hemos tenido la chance de conversar con la viceministra de la cartera de Educación y Ciencias, doña Alcira Sosa, en el programa de cierre aquí de Educación 360. Seguimos nosotros en nuestro espacio de Educación 360 en este último capítulo haciendo una evaluación general de lo que es el proyecto de transformación educativa. Y agradecemos mucho el tiempo de la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación, doña Viviana Casco Molina, para hablar un poco sobre este tema tan importante para el futuro de nuestro país. Ministra, gracias por su tiempo, por empezar. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación y también a la audiencia por este espacio y hablar de este tema tan importante. Ministra, justamente en torno a este tema, ¿qué tenemos que entender de este proceso de transformación educativa, un poco en el campo que a usted le toca atravesar en este tiempo liderando este ministerio? Realmente yo creo que tenemos que empezar un poco de la historia, ¿verdad? Hablar un poco de cuál fue el objetivo de la reforma que se inició en los años 90 y ahí era uno de los objetivos principales a mi criterio era aumentar la cobertura educativa. O sea, teníamos realmente solamente en preescolar, había menos del 30% de los alumnos en el preescolar. En el caso de la educación media estábamos hablando de un número aproximado también, un poco más del 30%. Y el objetivo principal en ese momento fue aumentar la cobertura y también fortalecer todo lo relacionado principalmente a los docentes. Por eso que se abren muchos centros de educación, tanto públicos como privados para el sector docente. También se empieza todo el proceso de evaluación. Pero hoy ya nos damos cuenta, tanto en el sector educativo como en los demás sectores, que ya la importancia que tiene no solamente la cantidad, en este caso cuando estamos hablando de aumento de cobertura, sino también mejorar la calidad educativa. Por eso es que desde el 2017 e inicio de este gobierno también tomamos el desafío de mejorar la calidad educativa, mirando un poco también los números y la experiencia de todo lo que fue en los últimos años. Producto de esta reforma también nos sumamos a ciertos análisis y ciertos estudios, en el caso de PISA, que también participamos de ese proceso de evaluación y arrojaron realmente números muy importantes que nos dieron insumos para tomar la decisión de avanzar en este proceso de transformación educativa. Y ahí me gustaría mencionar que en el caso de PISA, por ejemplo, daba realmente números bastante significativos negativamente. Solamente 1 de cada 10 alumnos que tienen menos hasta 15 años
son capaces de realizar operaciones básicas de matemática, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí empieza todo este proceso de conversar y avanzar en el proceso. En esos elementos que ya nos estaba arrojando, ministra, ¿cuáles son los elementos vitales para el cambio de ustedes? Entendiendo estas cuestiones que ya nos puso sobre la mesa. Realmente el proceso de transformación educativa es un desafío desde el punto de vista también de negociación colectiva. Y negociación colectiva me refiero a todo el proceso que hemos avanzado desde el 2017 que te estaba mencionando en cuanto a conversar con la ciudadanía en el 2020, 2021, ya después un poco de la pandemia. Se trabajaron mucho en foros regionales, se recorrió los 17 departamentos del país y esta conversación social y ponernos todos de acuerdo en las 9 políticas que hoy están diseñadas dentro de lo que sería el Plan Nacional de Transformación Educativa, vinculada también al Plan Nacional de Desarrollo. Uno de los objetivos claves que habla justamente el Plan Nacional de Desarrollo es avanzar en un proceso de transformación educativa. ¿Y cuáles son los principales desafíos dentro de este proceso de transformación educativa? Ahora nosotros estamos en una etapa ya final del proyecto. Entre agosto y septiembre el equipo técnico interinstitucional, donde estamos 4 instituciones trabajando, el Ministerio de Hacienda, la Unidad de Gestión, la Secretaría Técnica de Planificación y encabezando este proceso el Ministerio de Educación. Estamos trabajando ya en un proceso de revisión del plan en sí, donde se incorporan las 9 políticas, las dimensiones, donde uno de los principales actores es obviamente el alumno, el docente. Después también las líneas estratégicas y una característica que yo creo que va a ser diferente un poco a los demás planes, también estamos trabajando en tener una estimación del costo del plan, porque muchas veces trabajamos en un plan y eso era una de las cuestiones también que yo discutía mucho con el equipo. Era no solamente tenemos que trabajar en plan, tener las líneas estratégicas, sino aterrizar un poco y tener al menos una estimación del costo. Y el principal desafío que vamos a tener en el proceso de transformación educativa cuando implementemos el plan va a ser justamente eso, tener los recursos necesarios para poder financiar la transformación educativa. Y yo creo que ahí tenemos que pensar un poco nosotros ya como sociedad, y ahí yo me pongo también desde el punto de vista de ciudadana, ¿no? ¿Nosotros estamos conformes hoy con la educación que tenemos? No. Yo creo que la respuesta general sería que no estamos conformes con la educación que tenemos. Entonces tenemos que avanzar hacia un proceso de, dentro de las líneas estratégicas hablamos de cambio de currículum, también fortalecer todo el trabajo de los docentes. Hay un trabajo después del plan, cuando decimos nosotros desde la planificación, por lo menos que el trabajo recién empieza cuando terminas el plan. Ahí empieza el trabajo fuerte, el acompañamiento que tenemos que tener con las demás instituciones. Esos son hitos que vamos a tener que ir fortaleciendo después dentro de la implementación del plan. Y como sociedad tenemos que decir si estamos dispuestos a pagar también nosotros eso. Ministra, me hizo fácil la tarea porque casi respondió todo lo que ya le iba a preguntar. Pero por último, los hombres pasan y las instituciones quedan. Entendemos que esta apuesta de transformación es una mirada hacia el futuro. En lo particular, ese futuro deseado, para usted, ¿cuál sería? Y el futuro deseado sería que nuestros niños realmente, que ya no tengamos esos números, no me gusta usar la palabra catastrófico, pero estamos muy cerca, ¿verdad? Cuando hablamos de que solamente 1 de cada 10 niños pueden realizar operaciones básicas de matemática, yo creo que estamos hablando de números muy importantes, muy malos para nuestro país. Entonces a mí me gustaría que eso llegue a, no sé, que solamente tengamos, que sea 8 de cada 10 niños puedan realizar operaciones básicas de matemática, que entendamos lo que se lee, porque esa es una cuestión que nosotros identificamos también, y yo lo vivo también constantemente, porque muchas veces la gente lee y no entiende lo que está leyendo, y eso se ve en los números también cuando hacemos ese proceso de evaluación. Entonces todo este proceso de transformación educativa está muy alineado al Plan Nacional de Desarrollo, que es una visión 2030, que es la que nosotros trabajamos conjuntamente con las demás instituciones desde la Secretaría Técnica de Planificación. Está muy alineado a ese objetivo de ir cambiando, no solamente aumentando la cobertura, que yo creo que en algunos años más si bien todavía hay margen por mejorar en cuanto a la cobertura, vamos a ir mejorando, vamos a ir ampliando y llegando casi a un 100%, pero realmente el gran desafío es mejorar la calidad
que todos entendamos que es muy importante iniciar el proceso de educación desde la primera infancia, esos primeros 1000 días que siempre mencionamos, es muy importante la estimulación temprana en los chicos y eso también se ve posteriormente dentro del proceso educativo también en los demás años, ¿verdad? Entonces, ¿qué sueño? Que tengamos una mejor calidad educativa y a veces de repente suena como algo un poco utópico, pero yo creo que podemos ir dando pasos y este plan va a marcar esa hoja de ruta que necesitamos como país. Y ojalá sea así. Gracias, ministra. Muchísimas gracias, Juan Pablo. La ministra de la Secretaría Técnica de Planificación, hablando con nosotros, doña Viviana Casco Molinas, en este último programa de Educación 360. Hoy seguimos nosotros desandando este último programa que realmente tiene mucho afecto y mucho sentimiento, porque hemos recorrido durante varias semanas y meses con varios artífices en torno también a esto que nos convoca, que es el proyecto de transformación educativa. Y hoy nos toca hablar también con la doctora Ana Campuzano, miembro del Comité Estratégico del Proyecto de Transformación Educativa, representante justamente de la sociedad civil, para hacer una evaluación y un poco el futuro de lo que esperamos también sea este gran esfuerzo que han hecho muchos hombres y mujeres durante todo este tiempo. Doctora, gracias por su tiempo con nosotros. Gracias. Bueno, ¿qué tenemos que entender justamente de este proceso de transformación educativa? Yo creo que esto ha sido lo más difícil durante el proceso. Yo, sinceramente, el sentimiento que hoy tengo es que ha sido lo más difícil para comprender. Existen muchas falacias, muchos inventos, muchas mentiras al respecto. Lo que sí este proceso tiene como objetivo transformar la educación, dada la pésima calidad que hoy tiene la educación paraguaya. Todos sabemos que la única manera de que un país se desarrolle es con una juventud que tenga un nivel educativo de calidad. El PNU dice 12 años de escolaridad. Si nosotros pensamos la cantidad de niños que terminan la secundaria, realmente uno quiere ponerse a llorar. Transformación educativa pretende delinear las políticas de los próximos 10 a 20 años. Pero realmente este plan no va a establecer lo que se va a hacer realmente. Porque ¿quién va a decidir esto? El pueblo. ¿Y por qué el pueblo? Porque esto se va al Congreso. Terminada la redacción, que está terminando, solo falta aprobarlo, se manda al Congreso y es el Congreso quien va a tener que debatir y aprobar. Y el Congreso, ellos son representantes del pueblo. O sea que es una apuesta al futuro. Es una apuesta al futuro y es como para que la gente, para que todo el mundo entienda, es como un anteproyecto de ley. Esto tiene la misma derivación. Le mandamos este plan, que fue fruto de mucho trabajo, de mucha gente capaz, de mucha gente sacrificada, de mucha gente inteligente. Se le manda este plan al Congreso y ellos son los que van a definir finalmente todo lo que concierne a este plan. O sea que ellos van a ser responsables de que la educación cambie o no cambie en el Paraguay. Y hay muchos intereses creados, hay mucha gente que pretende que esto no salga adelante. Habiese discutiendo una palabra, y este plan está elaborado sobre todos los artículos de la Constitución Nacional, en su integridad la Ley de Educación, en su integridad todas las leyes que el país tiene. No hay nada en este plan que pase sobre la ley. Importante dejar eso como mensaje también en este último programa, doctora. Ahora, ¿cuáles son los elementos vitales para lograr el cambio de lo que usted ha vivido y experimentado en este proceso? Ustedes, bueno, tenemos 3 ejes transversales y 9 políticas, ¿verdad? Yo creo que todas las políticas, las 9, son realmente trascendentes, pero va a depender mucho del Congreso y del Poder Ejecutivo, porque uno de los temas, digamos, de las políticas más trascendentes
es la financiación de este plan. Porque si la educación sigue con este presupuesto, que es nada más que el 2.8% que llega al ministerio, 3.2% es con otras muchas instituciones. Nuestro país no puede salir adelante. Y la Constitución habla de un piso de 7 o 9 aproximadamente. No puede salir adelante nuestro país, jamás. Yo siempre le decía a mis hijos, ni Superman, como ellos conocen, ¿no? Superman y Batman, sí. Le decía a mis nietos, ni Superman puede sacar este país adelante. Y si nosotros no apuntamos a la educación, el ostracismo de nuestro país va a ser eterno. No vamos a salir del mismo. Vamos a seguir siendo un país bananero. Vamos a seguir. Y entonces esto depende muchísimo de la conciencia del Congreso, el Ejecutivo y del pueblo paraguayo. Doctora, ¿cuál es la dificultad que ve en este proceso? Intereses creados. Hay mucha gente que quiere el statu quo. Y usted sabe que luchar contra el statu quo es complicado. Es complicado. Nosotros sabemos que realmente la mayoría de los sectores de la sociedad somos pecadores. Y más en nuestro país, comenzando por la iglesia. Dentro de la iglesia existen hombres prominentes que realmente vale la pena escucharlos, vale la pena debatir con ellos, como el padre Lalo Alborno, como el padre Claudio Jiménez. Pero hay otros que realmente no sé en qué siglo viven. Y así en todos los sectores de la sociedad. Y yo hablo de mi religión, no quiero tocar las otras. Es parte justamente de lo que implica un proceso donde todas las voces tienen que ser escuchadas. ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Se está socializando? ¿Se está hablando? Esto contó con una consulta popular realmente. Hubieron foros, hubieron congresos, hubo una consulta popular online. Las personas que hicieron la consulta popular se sorteó un viaje a Harvard. O en su defecto, si por alguna razón la persona no pudiera viajar y hacer una visita guiada en Harvard, se le iba a dar algo equivalente como una impresora, una hermosa computadora, etc. Salió sorteada una maestra de orquesta, por lo cual nos sentimos muy felices. Correcto. Pero ¿a qué apuntó este tipo de sorteo? Que vayan a Harvard o que tenga un instrumento de TICS. A que Transformación Educativa pretende una educación de calidad y una educación inclusiva. ¿Qué es lo más importante? En honor al tiempo y agradeciendo mucho su tiempo, hablemos un poco de esa mirada hacia el futuro. ¿Qué usted espera de Transformación Educativa? Yo espero que esto sea aprobado por el Congreso. Y me voy a sentir un ser realmente realizado. Porque si nosotros no apuntamos a la educación, no podemos pretender nada. Ni el mejor político del mundo acá puede resolver los problemas si no educamos al pueblo. Si nosotros tenemos un 60% de analfabetos funcionales, ¿cómo podemos pretender un desarrollo? Imposible. Entonces yo espero que el Congreso, si es posible, perfeccione, lo apruebe, eleve sustancialmente el financiamiento de la educación. Bueno, por lo menos para despegar nosotros necesitamos más del 5%. Nosotros en este momento lo ideal sería 6 o 7%, pero como dice, el país con presupuesto más mínimo de toda América el Paraguay. Es el Paraguay. Y eso hay que revertirlo. Hay que revertirlo, si no, no hay nada que hacer. Es un poco el gran desafío. Doctora, le agradezco mucho su tiempo. Gracias. Doctora Ana Campuzano con nosotros, miembro del Comité Estratégico justamente de Transformación Educativa, representante de la sociedad civil en este último programa. Hemos llegado al final de un ciclo. Realmente nos emociona como equipo y repito, desde mi persona, poder estar al frente semana tras semana de lo que ha sido este proceso, acompañando la dinámica de la transformación educativa en nuestro país. Hemos tenido a muchísimos invitados y realmente hemos aprendido durante todo este tiempo. Creemos que definitivamente, y como lo hemos repetido durante todas las semanas, que la educación es un compromiso de todos. Por eso queremos dejar como legado este testimonio
que se llamó Educación 360. Será hasta un próximo encuentro donde seguramente continuaremos hablando de la importancia de la educación en el Paraguay. Hasta pronto.